Y ahora en letra chica, el gusto de saludar al flamante nuevo titular del Comité de Cuenca del Río Reconquista Comirrec, el hombre de Morón, ahora trabajando en el gabinete de Kicillof, Martín Sabatella. Martín, Eduardo Román te saluda, tanto tiempo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Un gusto, como siempre. Bien, bueno, también para mí. Tenemos poquitos minutitos, así que voy a respetar eso que me pide la Produ. Bueno, a ver, ¿qué significa este lugar ahora desde la provincia, habida cuenta que hasta diciembre ocupaste también un lugar muy importante en este sentido, sobre todo con el Riachuelo, ¿no? Bueno, es un desafío, por supuesto, muy importante. Hay un gran trabajo realizado ya. Por supuesto, las cosas no empiezan cuando llega uno. Hay una historia y un trabajo muy importante. Sobre todo un trabajo muy intenso desde la asunción de Axel Kicillof, la asunción del gobernador. Y ahí se empezó a trabajar, a darle forma también a la autoridad de la cuenca del Reconquista, que es un trabajo muy intenso que tiene que ver con un plan integral de saneamiento ambiental de la cuenca, y eso incluye proteger ambientalmente en los lugares que por suerte hoy todavía, porque sobre todo en la cuenca alta, todavía no hubo un impacto negativo por muchos eventos, y también diseñar los lugares donde hay un nivel de contaminación importante de la cuenca, ¿no? Entonces Sí. hay que trabajar fuertemente en la prevención, en el saneamiento. Venimos, como vos bien decís, de la Kumar, y ahí es lo mismo. O sea, los factores contaminantes son los efluentes cloacales en la principal proporción, después los efluentes industriales y los residuos sólidos urbanos. Entonces, Martín, ¿cómo se trabaja en relación a las empresas que contaminan? ¿Cómo se trabaja en este sentido cuando muchas veces estos lugares fueron focos de corrupción para arreglar con las empresas? Porque en general pasa a los funcionarios y dicen, bueno, pero ¿qué pasó? ¿Sigue igual? ¿Sigue contaminado? ¿Pasa esto? ¿Pasa lo otro? Bueno, ¿cuál es el trabajo donde por momentos también hay que ejercer firmeza, por momentos hay que negociar? O sea, no es fácil. Venimos como te contaba, en la experiencia de Kumar se me pierde un poco la señal, no sé si te estás moviendo ahí. Hola, ¿me escuchás? Se perdía un poquito, a ver ahora. ¿Ahora? Sí, un poquito mejor. No, digo, a ver, con los efluentes industriales es claramente uno de los factores de contaminación. Pero lo que hay que hacer es un trabajo que tiene que ver con la fiscalización, con el control, con el ejercer el poder de policía del Estado para el control de que esa producción, que ese emprendimiento no sea incompatible con el cuidado del ambiente. Y si lo es, porque es cierto que en muchos lugares sucede, iniciar procesos de recuperación, de adecuación industrial, para que los procedimientos, para que los insumos que se utilizan no sean contaminantes. A veces, según la dimensión, según lo que se produzca, según las características, es distinto de ese plan de adecuación o reconversión. En algunos casos, por ejemplo, tener que realizar una planta de los efluentes, de los líquidos, Sí. y bueno, y la exigencia que lo hagan, y darle un tiempo para que sea un plan de reconversión, un seguimiento, las empresas cumplan. Se me pierde un poquito, se me pierde. Hola. Lamentablemente. Hola. Sí, Hola, sí, hola. yo te escucho, pero como que se pierde. No sé si podemos correr un poco de lugar. A ver, me corro, pero qué raro. Hola. Ahí mejoró, Hola. ahí mejoró. Ahí. Bueno. No, te decía que las industrias, obviamente, hay que ejercer una fiscalización, hay que tener un control, y hay que ver si sus procedimientos de producción, sus insumos, si contaminan, si tienen efectos negativos al ambiente. Eso tiene que iniciarse exigirles un plan de reconversión, de adecuación, que valga la redundancia, es adecuar los mecanismos, los procedimientos o los insumos a los parámetros de cuidado ambiental, y en algunos casos hasta construcción de infraestructura, qué sé yo, por ejemplo, una planta de tratamiento de los líquidos industriales, de los efluentes. Hay que exigir esos procedimientos. Bien. Y después controlar que se cumpla. Esto lo hicimos en Acumar, y bueno, es lo que se viene haciendo. Pues insisto con que hay también un trabajo ya realizado, pero bueno, hay que profundizar ese camino. Bien. De control de las industrias, no para, justamente nosotros, no para enfrentar lo que nosotros valoramos, que es los procesos industriales, la generación de empleo, sino para que esos procesos sean compatibles con el ambiente, y bueno, y eso pueda
entonces funcionar adaptando los procedimientos a los parámetros ambientales necesarios. Cuando hablas de la parte alta, digamos, del Reconquista, ¿de qué zona estamos hablando? No, vos fíjate que la cuenca estuvimos el otro día en Las Heras, entonces donde de ahí es una situación distinta a lo que puede ser la zona media de la cuenca, que es Morón, 3 de Febrero, San Martín, San Miguel, o la zona donde termina, que es la zona también de Tigre, la zona norte, San Isidro, Vicente López, o sea que hay distintos, cuenca alta, cuenca media, cuenca baja. Son 18 municipios que están en la cuenca con características distintas. Bien. Algunas con una densidad urbana mayor, otros con una cosa más rural. Y vos fíjate que el principal contaminante son los efluentes cloacales, entonces lo fundamental también ahí son las obras de infraestructura cloacal, que eso es clave. Es clave. Sí, es clave, que se viene realizando. Morón, que vos sabés que conozco mucho, hemos completado el 100% de las cloacas, y el final de un trabajo muy grande que se hizo con Malena, con AISA, un tramo se hizo con recursos del Comirrec también, porque y de la provincia que aportó Axel Kicillof, porque digo, también sanear el río incluye obras de infraestructura grandes, como por ejemplo las obras cloacales, el control industrial para los efluentes industriales, mecanismos, sistemas de recolección de los residuos sólidos urbanos para que no lleguen al río, para que no lleguen a los arroyos, básicamente, para hacerlo sencillo. Entonces lo que hay que cortar son con los elementos que están contaminando, y una vez que se termine de contaminar, que ya no haya más contaminación, ya no haya más efluentes cloacales o efluentes industriales o residuos que contaminen, hay partes donde hay que recuperar, hay que sanear, y eso es otro proceso que lleva más tiempo, que es recuperar lo que ya estuvo contaminado. Bueno, bien. Ese es el trabajo que hay que realizar en torno a la calidad ambiental que se busca en una región además densamente poblada, por lo tanto habla de la calidad de vida de los vecinos y vecinas de la cuenca. Voy con las dos últimas o la última, a ver cómo estamos de tiempo. Situación en relación al gobierno de Milei, está claro el diagnóstico que tenemos, el que tiene la oposición, pero por un momento también uno profundiza un poco lo que está pasando, y en charlas que hemos tenido uno habla de la crueldad, ¿no? De la falta de humanidad frente a algunas medidas, los despidos, esta idea de que hay que aguantar porque detrás de esto viene la luz. Bueno, ¿qué estás viendo? No, estoy viendo un brutal ajuste clásico, como se hizo y se intentó hacer en otras oportunidades, brutal, con un nivel de insensibilidad tremendo. O sea, hay una pedagogía de la crueldad puesta en marcha que es tremenda, para poner en marcha, insisto, una suerte de masacre, de un crimen social, de una cosa así tremenda, ¿no? O sea, un crimen social brutal. O sea, hay mucho padecimiento, hay mucha angustia, hay mucho dolor. Todos los días las familias de nuestra patria vivimos un poquito peor, todos, desde el lugar que te toque. Entonces todo se deteriora, y eso es tremendo. Entonces eso es muy angustiante, hay un padecimiento muy grande. En ese ajuste brutal que ya está en marcha, que ha logrado con el DNU también liberar los precios, y por otro lado la pérdida entonces del poder adquisitivo del salario, de una transferencia de recursos a los sectores concentrados de la economía, desde los sectores populares a los grupos concentrados de la economía, brutal, que se inició además también antes del DNU con la devaluación, que también produce el primer impacto fuerte. O sea, días de golpazos tremendo a las mayorías populares, a los sectores medios, a los sectores populares, a los trabajadores, a los laburantes. Y por otro lado, el intento con el DNU también, y con las leyes, con la ley que quiere mandar, la ley ómnibus o lo que sea, de institucionalizar esa quita de derechos, la destrucción del rol del Estado como garante de derechos. Entonces lo quiere institucionalizar también. Bueno, yo creo que hay que construir una gran mayoría en la Argentina, que de todos y todas los que creemos que
que el Estado tiene un rol que cumplir para construir una sociedad donde nadie quede a la intemperie, ¿no? Justamente en esa mayoría, el peronismo y todas las fuerzas aliadas tienen mucho como para resignificar y a la vez para pensarse, ¿no? Para volver a recuperar eso. Sí, yo creo que hay varias cosas. En primer lugar, me parece que hay que enfrentar este ajuste brutal, y eso se enfrenta desde los trabajadores y trabajadoras, de los sindicatos, de las organizaciones gremiales, de sus centrales obreras, como se viene haciendo, que es el legítimo derecho democrático de los trabajadores y trabajadoras a través de sus organizaciones de poder enfrentar este modelo brutal de ajuste. Lo mismo desde los movimientos sociales, lo mismo desde las fuerzas políticas. Parece que obviamente hay que trabajar en esa movilización, en esa construcción de mayoría, en ese diálogo con la sociedad para construir una mayoría, insisto, sí, que le diga hasta acá Milei, y lo mismo también en el Parlamento, en el Congreso, en el Senado, en diputados, como se hizo con el DNU, y en ese sentido, digo, hay que construir una mayoría muy, muy amplia de todos, los que además podemos coincidir o no electoralmente después, pero todos los que creemos que el país no funciona sin Estado. Algunos podemos tener una mirada de que necesitamos más Estado, otros que necesitamos menos, algunos podemos tener diferencias y también diferencias hasta de proyectos que nos hace tener estrategias electorales distintas y posiciones políticas distintas. Pero hay un piso que me parece que es mayoritario en la Argentina, de ese pacto democrático, ese piso también vinculado a derechos que históricamente se fueron construyendo en nuestro país. Entonces me parece que, como se expresó en el Senado también, cuando se rechazó el DNU, como creo que se tendría que expresar en otros ámbitos también, es una mayoría que aunque no estemos de acuerdo con todo, y por lo tanto podamos tener estrategias distintas en muchos temas, en la idea de cuidar el Estado, por lo menos en sus roles principales, para garantizar los principales derechos universales que hay que garantizar, me parece que es importante hacerlo. Bien. Y después, por supuesto, en el caso particular nuestro, como vos decías, de lo que uno puede llamar el campo popular, las propuestas populares, el peronismo, las distintas fuerzas políticas que conformamos el campo popular también, el conjunto de lo que hoy es UP, bueno, por supuesto que tiene que también, darnos los debates necesarios para discutir lo que ha pasado en la Argentina, la experiencia también que no cumplió con los objetivos, como en nuestro último gobierno con Alberto Fernández, las deficiencias que se han generado, por lo tanto, para repensar, resignificar, rediscutir y volver a construir una alternativa que entusiasme, que construya esperanza y que dé cuenta también de un debate público que existe, de una cantidad de demandas en las cuales nosotros, desde nuestra perspectiva, tenemos que dar respuesta. Me parece que ese es el desafío también de ir construyendo al mismo tiempo que se alisa a enfrentar este modelo de ajuste, construir el camino que sí pueda plantear una Argentina de crecimiento con inclusión. Martín, gracias por esta entrevista. Te mando un saludo. Mañana lo vamos a leer en nuestro portal lanoticiaweb.com.ar. Muchas gracias. Hasta luego. Abrazo. Hasta luego. Muy bien. Era el titular del Comirec, funcionario flamante de Kicillof, Martín.